¿Qué pasó en Ayotzinapa? 26 de septiembre de 2014, el ataque. Un contingente de normalistas, como se conoce a los aspirantes de maestro en México, salió de la escuela de Ayotzinapa pasadas las 17 horas de aquel 26 de septiembre. Tenían una encomienda sencilla, habitual para los estudiantes. Debían secuestrar autobuses, para que ellos y sus compañeros del resto de las escuelas normales del país viajaran a Ciudad de México, días después, a conmemorar la matanza del 2 de octubre. Eligieron Iguala por una cuestión estratégica. Podían ir a otros sitios, Chilpancingo, sin ir más lejos, la capital, que está a pocos kilómetros de la escuela, pero fracasos anteriores les habían hecho pensar que era mejor ir a un lugar donde la policía no estuviera tan pendiente. Los estudiantes viajaron desde la escuela en 2 autobuses que ya tenían secuestrados antes. Llegaron a la entrada de Iguala y se separaron. Unos se quedaron en una caseta de peaje y otros acudieron a la terminal del municipio. Después de una trifulca con algunos choferes y trabajadores, los que estaban en la caseta acudieron también a la terminal. Al cabo de un rato, todos salieron de allí, con los autobuses originales, junto con otros 3 que secuestraron. La idea era salir de la terminal antes de que llegara la policía. Eran en total 5 vehículos. 3 salieron hacia el norte y 2 hacia el sur. Los primeros pasaron por el Zócalo, donde el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa celebraban un acto político. Desde allí, hasta el norte del periférico avenida que rodea la ciudad, policías municipales de Iguala persiguieron los 3 autobuses. En el cruce con periférico, los cruzaron unas camionetas. Los policías empezaron a disparar. Un estudiante, Aldo Gutiérrez, cayó herido por un disparo en la cabeza que le dejó en coma. No ha vuelto a despertar. Otros tantos quedaron heridos. Los policías se llevaron a todos los muchachos del último autobús del convoy. Eran alrededor de 20. Los 2 vehículos que salieron hacia el sur lo hicieron con algo de distancia entre ellos. El primero alcanzó a llegar a la salida de Iguala, frente al Palacio de Justicia. Allá, policías municipales detuvieron el vehículo, rompieron los vidrios y tiraron gases lacrimógenos para obligar a los estudiantes a salir. Se llevaron a todos, un grupo de 12 a 15. El segundo se quedó unos metros atrás. La Policía Federal los detuvo y obligó a los muchachos a salir. Ellos huyeron por barrios de las afueras de Iguala. En el primer escenario, los estudiantes que quedaban allí se reagruparon. Pidieron ayuda a compañeros de la normal y otros maestros de Iguala. Prepararon una rueda de prensa. Rodearon los casquillos con piedras para que la fiscalía tomara nota. Pero al filo de la medianoche, con media docena de periodistas presentes, un grupo armado atacó a la multitud. 2 estudiantes murieron allí y otros tantos resultaron heridos. El cuerpo de un tercer normalista apareció al día siguiente en un camino cerca de allí, con el rostro desfigurado. Los investigadores creen que además de los estudiantes que la policía de Iguala se llevó de los 2 autobuses, ellos y sus socios criminales pescaron otra decena de muchachos en ese escenario, después del segundo ataque, y en los barrios periféricos de las afueras de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. La construcción de la supuesta verdad histórica. En octubre de 2014, Tomás Herón era la estrella de los investigadores. El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Federal había asumido las pesquisas a principios de mes y desde entonces mandaba y dirigía. No tardaron en llegar los primeros resultados. El 7 de noviembre, su jefe, el fiscal Murillo Caram, compareció ante los medios para plantear un relato de los hechos, según el cual, policías de Iguala y el pueblo vecino de Cocula, asociados con Guerreros Unidos, habían atacado a los estudiantes. Los policías se los habían llevado de los autobuses y los habían entregado a los criminales. Estos los habían matado, habían quemado sus cuerpos en un basurero y habían arrojado los restos al cercano río San Juan. Murillo, con Cerón presente, apoyaba su narrativa en las declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos detenidos en las semanas anteriores. Además, explicó, buzos de la Armada habían encontrado en el río bolsas de plástico con restos óseos humanos. La explicación de los buzos cerraba el relato de los sicarios. La Fiscalía había resuelto el caso en tiempo récord y el gobierno de Peña Nieto, cuya imagen había protagonizado la portada de la revista Time, meses atrás, podría seguir brillando. En las semanas y meses siguientes, la discusión se centró en la hoguera, si aquel basurero había podido albergar un fuego. De las características necesarias para quemar a 43 personas, las familias lo dudaban.
El equipo de forenses argentinos, que había llegado a México a analizar posibles escenarios y restos, dudaba, igual que el grupo de expertos que había comisionado la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar el caso. En enero de 2015, Murillo y Cerón comparecieron de nuevo ante la prensa para dar detalles que, a su juicio, apuntalaban la teoría del basurero. Murillo concluyó su intervención diciendo: "Esta es la verdad histórica de los hechos". Pero la verdad histórica no tardó en mostrar sus grietas. Sucesivos informes del equipo argentino y la CID defendían que no había forma de que el basurero hubiera albergado una hoguera para quemar a 43 personas. El equipo de la CID señaló además que los muchachos se habían movido en 5 autobuses. Hasta ese momento, mediados de 2015, se desconocía la existencia del quinto vehículo, uno de los 2 que salieron de la terminal por el sur, el que la Policía Federal había desalojado junto al Palacio de Justicia. Las investigaciones actuales señalan que es probable que ese autobús tuviera escondido un cargamento de droga. Más informes de organismos internacionales ampliaron las fisuras. En 2016, un segundo documento elaborado por el grupo de la CID denunció que Cerón había trasladado de manera ilegal a un detenido al río San Juan en las primeras semanas de la investigación, a finales de octubre de 2014. Con el tiempo y el cambio de guardia en la Fiscalía, los investigadores descubrieron que Cerón había orquestado la colocación de restos de al menos uno de los estudiantes en el río. El escenario del basurero y el río San Juan, dicen ahora los investigadores, fue un montaje, un relato falso para cerrar el caso y atajar el clamor social que invadía México en las semanas posteriores a la desaparición de los 43. Criticado por las familias, insostenible políticamente, Cerón dimitió en septiembre de 2016. Pero Murillo había dimitido mucho antes, en febrero de 2015. En 2018, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México publicó un nuevo informe que denunciaba la tortura de decenas de detenidos por el caso. Antes y después de dimitir, Cerón siempre defendió su trabajo. Para ello, solía convocar a reporteros a su oficina. En una ocasión, el funcionario sacó un enorme archivador que contenía, entre otras cosas, fotos de hogueras en campos de concentración nazis. Era, a su entender, la prueba de que la pira del basurero había sido real. La actual administración de la Fiscalía lo acusa, entre otros delitos, de tortura y desaparición forzada. Murillo en prisión. De mediados de 2016 al cambio de gobierno, en diciembre de 2018, el caso Ayotzinapa quedó en el limbo. Nada se movía. Los 43 seguían desaparecidos. El hallazgo de huesos de uno, bajo la guardia de Cerón, estaba comprometido por las sospechas de montaje. Pero la aparición de una comisión especial para el caso, ya con López Obrador en el gobierno, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía, dieron vida a las pesquisas. En junio de 2020, los investigadores encontraron un trocito de hueso de uno de los 43 en la barranca de la Carnicería, un paraje a casi 1 kilómetro del basurero. Al año siguiente encontraron allí mismo un trocito de hueso de otro estudiante. Se enterraba así la verdad histórica. El problema, sin embargo, persistía. Si no los habían quemado en el basurero, ¿qué pasó con ellos? ¿Estaban vivos, aunque fuera algunos? Más aún, ¿por qué les habían atacado con tanta hazaña? ¿Por qué desaparecerlos si al fin y al cabo ya habían recuperado el autobús con la droga? Aunque el grado de certeza no es absoluta, son preguntas para las que empieza a haber respuestas. La Comisión Presidencial asume que los muchachos están muertos y que el ataque se produjo, más allá de la droga, porque los criminales de Iguala pensaron que un grupo contrario les atacaba, como represalia a un enfrentamiento semanas antes en un pueblo minero de la región. La comisión dice que no hay prueba alguna de que los estudiantes fueran parte de ningún grupo criminal. También señala que policías entregaron a los muchachos al crimen, que los separaron en grupos, mataron a la mayoría y esparcieron sus restos en diferentes lugares. En las últimas semanas, el caso parecía una montaña rusa. La detención del viejo fiscal, Jesús Murillo, y la presentación del informe de la comisión han sacudido el entendimiento que se tenía del caso. La comisión ha acusado a un general del ejército de ordenar la muerte de 6, de los 43, que habrían sido mantenidos con vida durante varios días después del ataque. El general está preso desde entonces. La participación activa de militares en el ataque cambia la lógica que se había manejado, un problema de policías corruptos y delincuentes crueles. Si los militares se implicaron en la cacería, ¿a qué nivel de la administración llegaban los tentáculos del crimen?
El GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se despide del caso Ayotzinapa, apuntando nuevamente al ejército. El grupo de investigadores independientes presenta un mapeo de movimientos desconocidos de militares durante el ataque y documentos nuevos sobre el espionaje castrense a Guerreros Unidos. El grupo de expertos independientes que ha investigado el caso Ayotzinapa en México, en paralelo a las autoridades, durante los últimos 8 años, el GIEI ha presentado su último informe en la capital. Concluye así una de las experiencias más interesantes de colaboración en materia de procuración de justicia, en un país acostumbrado a la impunidad. Con la certeza jurídica por bandera, el grupo ha iluminado estos años la cara oscura del Estado, con un nivel de detalle pocas veces visto. En su última entrega, el grupo, que depende de la CID, señala de nuevo al ejército, que protagoniza más de la mitad del texto, un informe dentro de otro. Los investigadores, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, han presentado un mapeo de los movimientos de los militares presentes en el lugar de los hechos durante el ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El mapeo, realizado a partir del análisis de sus celulares, desmiente sus propias declaraciones. Destaca el caso del general José Rodríguez, actualmente preso, muy activo el día de los hechos. El mapeo, que usa también registros de la Central de Vigilancia Local C4, trasciende en realidad el ámbito, y permite seguir movimientos y comunicaciones de distintas autoridades en Iguala, antes, durante y después de los ataques contra los normalistas. Y muestra además el control absoluto de las diferentes autoridades presentes en Iguala, desde los servicios de inteligencia del CISEN, al ejército, pasando por diferentes cuerpos de policía, sobre los movimientos de los estudiantes, desde antes de entrar incluso en Iguala. El GIEI incorpora nuevos documentos que profundizan en el conocimiento del espionaje del ejército, a la red criminal de la región en la época, Gran Tabú Castrense. El grupo indaga además en la actuación del brazo policial de la Fiscalía de Guerrero durante y después del ataque, la Policía Ministerial. Los expertos señalan su participación en el ataque contra los normalistas, en sus escenarios principales y en general, la omisión de las autoridades respecto de su responsabilidad. Al día de hoy, su jefe en la época, un marino retirado, ni siquiera ha sido llamado a declarar. En la presentación del informe, Beristain ha dicho, las últimas revelaciones amplían la perspectiva del caso. Hay muchos obstáculos que se necesitan superar todavía. El desafío ha sido monumental. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43. Sobre la Armada, el informe resulta revelador, al menos en lo que toca a la versión que dio el gobierno anterior de lo ocurrido. Entre finales de 2014 y principios de 2015, el ejecutivo de Enrique Peña Nieto aseguró que la red criminal que atacó a los estudiantes los mató, quemó sus cuerpos en un basurero y arrojó los restos a un río. La prueba de ello fue el hallazgo de huesos de uno de los 43 desaparecidos en el río. La administración actual de la Fiscalía califica esta versión de montaje. El GIEI dice ahora que marinos vieron la bolsa con los huesos en el lugar un día antes de su hallazgo oficial, el 29 de octubre. No solo eso, ese mismo día había en ese río otras 8 bolsas con restos que no han vuelto a aparecer. El informe dibuja lo que apuntaban las últimas entregas, la participación, por acción u omisión, de prácticamente todas las corporaciones de seguridad. Y más allá de su actuar, el grupo denuncia los intentos de las mismas corporaciones por borrar sus huellas. Esta operación limpieza redunda en otra de las conclusiones del informe, la imposibilidad de saber qué pasó con los estudiantes, la ignorancia sobre su paradero desde pocas horas después del ataque. La red criminal, apoyándose en policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, principalmente, desapareció a los 43 principalmente de 2 escenarios. Un grupo pasó por una instalación de la policía de Iguala, otro fue conducido al parecer rumbo a Huitzuco o Chilpancingo. No se sabe mucho más. La salida del GIEI, previsible desde finales del año pasado, cuando 2 de sus 4 integrantes originales decidieron abandonar el caso, deja una sensación agridulce. El empuje del GIEI ha sido clave para entender mejor la red criminal de autoridades y delincuentes que atacó a los estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa hace casi 9 años, en Iguala, en el estado de Guerrero. Su insistencia ha desvelado diferentes grados de delincuencia institucionalizada, desde la negligencia a la omisión, llegando incluso al vil montaje y la mentira. Lo anterior muestra, sin embargo, el fracaso del grupo, que no es otro que el del mismo Estado.
las negligencias, omisiones, montajes y ocultamientos orquestados desde las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad locales, estatales y federales, las fiscalías y sus cuerpos de investigación alcanzaron un volumen que ha imposibilitado avances sustanciales en lo único que siempre ha importado: el hallazgo de los 43 estudiantes desaparecidos o sus restos. Al día de hoy, solo se han encontrado huesos de 3, cuenta que cae a 2 si se incorpora a la ecuación el concepto de circunstancias verificables. El Ejército. Los expertos critican, como lo han hecho estos años, las resistencias del Ejército para entregar información, datos que podrían haber ayudado en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Inexplicablemente, el Ejército sigue escondiendo oficios y comunicados internos. El texto muestra un tira y afloja interminable entre ambos actores, que suele conducir a callejones sin salida. El GIEI señala la existencia de documentos, basándose en otros que lo demuestran. El Ejército responde que no los encuentra. El GIEI, con más documentos, concluye que miente. No es cosa poco significativa el tironeo entre las partes. Documentos de la Secretaría de la Defensa, Sedena, divulgados estos años muestran que el Ejército mantenía un centro de inteligencia en Iguala, capaz de monitorear en tiempo real las comunicaciones de los grupos criminales en la zona, en particular Guerreros Unidos y su red institucional. En 2020, la Comisión Presidencial que ha investigado igualmente el caso durante el actual gobierno, la COBAG, Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia, divulgó documentos castrenses, que recogían precisamente la intercepción de 2 conversaciones en horas y días posteriores al ataque, el 26 de septiembre y el 4 de octubre, entre presuntos integrantes de la red. En esas conversaciones, se hablaba de la posible ruta de desaparición de un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos, de lugares donde supuestamente los criminales iban a esconder sus restos o de refugios de algunos de los presuntos perpetradores. Tanto el GIEI, como la COBAG, como la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República para el caso, la UEICA, asumían y asumen que, igual que había ocurrido en ese caso, el Ejército habría monitoreado mensajes o llamadas de los mismos u otros presuntos integrantes de la red criminal en la época. El GIEI ha insistido hasta el cansancio, también al mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de la importancia de obtener el resto de información generada en el Centro de Inteligencia de Iguala, conocido oficialmente como Centro Regional de Fusión de Inteligencia Zona Centro. En documentos presentados, los expertos han mostrado que mandos del Ejército hablan de esas comunicaciones interceptadas que presentó la COBAG, con un nivel de conocimiento superior a la información manejada allí, como si hubieran tenido acceso a versiones completas de las conversaciones. Como prueba, el GIEI ha explicado que hay un documento en que un mando del Ejército en Guerrero explicaba a un superior que uno de los interlocutores de esas conversaciones, integrante de Guerreros Unidos, se había puesto de acuerdo con la policía estatal y que ese criminal había aceptado entregar a 10 de los 43, no se sabe si vivos o muertos, y que esa entrega se habría coordinado mediante la colaboración de un policía ministerial de Guerrero. Toda esta información no aparecía en los documentos de la Sedena que liberó la COBAG en 2020. Pero su referencia en papeles que ha hallado el GIEI estos últimos años apuntala su argumento sobre la profundidad de los archivos secretos del Ejército sobre el caso. La importancia potencial de documentos como estos en la búsqueda de los muchachos, entonces y ahora, ha protagonizado las críticas del GIEI. Los señalamientos trascienden los archivadores castrenses. El GIEI ha denunciado que los integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente implicados en el caso han adaptado sus versiones con el tiempo, de acuerdo a los hallazgos de los diferentes grupos de investigadores, dinámica que no ha cambiado. Así, el grupo ha presentado videos que muestran los movimientos de los militares en Iguala en la noche de los hechos, movimientos que en muchos casos no corresponden a sus declaraciones. El general José Rodríguez, preso por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos, aparece por ejemplo fuera del cuartel durante varios momentos en la noche. Rodríguez comandaba entonces una de las 2 guarniciones militares en Iguala, el 27 Batallón de Infantería. Él siempre había señalado que había estado alejado de los hechos, pero el mapeo de su celular le ubica en el centro de Iguala durante la detención de los muchachos, cerca de las 22 horas del 26 de septiembre. Luego, las antenas lo captan cerca del cuartel de la Policía Federal. Las rutas, el móvil. El ataque contra los estudiantes normalistas se define por la perseverancia de sus interrogantes, imposibles de resolver. ¿Quién ordenó atacar a los muchachos? ¿Por qué? ¿A dónde se los llevaron y qué fue de ellos?
Son preguntas que configuran un cuadrado de silencio de apariencia inexpugnable. El paso de los años y la muerte de implicados complica la situación. El año pasado, la COBAG cifró en 26 la cantidad de presuntos implicados muertos, en diferentes circunstancias. El último informe del GIEI vuelve sobre las mismas preguntas, eje de su relación con las familias de los estudiantes. En este momento, todos los grupos de investigadores comparten la certeza de que los perpetradores desaparecieron a los 43 en dos grupos. Al primero se lo llevaron del primer escenario del ataque, la esquina de Juan N. Álvarez con el Boulevard Periférico Norte. Decenas de muchachos llegaron allí en 3 autobuses, donde fueron emboscados por policías de Iguala y otras corporaciones. Alrededor de 25, que iban a bordo del tercer autobús, desaparecieron en manos de los agentes. El otro gran grupo de desaparecidos se esfuma del segundo escenario, en el sur de Iguala, en la salida del municipio, rumbo a Chilpancingo, enfrente del Palacio de Justicia de la localidad. Todos los muchachos salieron de la terminal de autobuses de Iguala pasadas las 21 horas del 26 de septiembre. 3 autobuses fueron al norte por Juan N. Álvarez. 2 lo hicieron por el sur. El primero alcanzó a llegar al Palacio de Justicia, donde policías de Iguala los atacaron a balazos. Todos los estudiantes de ese autobús desaparecieron. El segundo camión que salió por el sur quedó unos cientos de metros atrás. Policías federales obligaron a bajar a los estudiantes de a bordo, pero no les hicieron nada. Los estudiantes huyeron por las colonias aledañas. El GIEI siempre ha señalado que uno de los móviles del ataque, si acaso el más probable, es que los normalistas, que habían ido a Iguala a secuestrar autobuses para trasladarse días más tarde a Ciudad de México, tomaron, sin saberlo, uno de los que la red criminal usaba para traficar heroína. La sospecha recae sobre ese quinto autobús, el segundo que salió por el sur, detenido por la Policía Federal, ignorado por la Fiscalía durante los años de Enrique Peña Nieto. Los expertos siempre han dicho, igual que la COBAG y los abogados de las familias de los 43, que es muy raro que durante las 4 horas de cacería en que Guerreros Unidos y sus aliados perpetraron hasta 7 ataques, en un radio de más de 60 kilómetros alrededor de Iguala, uno incluso contra un equipo de fútbol que no tenía nada que ver, el quinto autobús saliera tranquilamente del municipio. ¿Llevaba opio de las montañas cercanas ese vehículo? ¿Fue ese el motivo del ataque? Fuera como fuera, un grupo de muchachos desaparecidos, no menor a 17, pasó por una instalación de la policía de Iguala, la comisaría de Barandillas, como la llama el GIEI. De allí, policías de Iguala y Cocula se los llevaron a otro lugar, pero la pista se pierde. Se ha hablado del paraje de Loma de Coyotes, al occidente de Iguala, de Pueblo Viejo, algo más al norte. Pero de momento sin resultados. No está claro si al menos parte del grupo del Palacio de Justicia pasó por Barandillas. Uno de los agentes militares de inteligencia del ejército, ya en su quinta declaración, reconoció que vio como parte de los muchachos de ese autobús fueron transportados por patrullas policiales al centro de Iguala. Otros, dice, se fueron rumbo al sur, a Chilpancingo. El GIEI señala que quizá ese segundo grupo fue conducido en un primer momento a Huitzuco. Fueron policías de ese municipio, al sur de Iguala, quienes se llevaron en patrullas a ese grupo. Los jefes de esa corporación, coludidos con Guerreros Unidos, están unidos desde hace años. En todos estos años el avance en lo que ocurre justo después es prácticamente nulo. Se han seguido pistas de todo tipo. Un testigo protegido, integrante de Guerreros Unidos, señaló que el grupo criminal se repartió a los estudiantes en grupos. Cada célula criminal se habría deshecho de ellos como pudo. Los cuerpos de algunos, dijo, acabaron en crematorios de funerarias de Iguala. Este mismo testigo, conocido con el nombre clave de Juan, puso en la pista a las autoridades, en la barranca de la carnicería. En ese lugar, peritos hallaron en 2020 y 2021, huesos de 2 de los 43, Josivani Guerrero y Cristian Rodríguez. La barranca, distante unos 800 metros del basurero de Cocula, escenario central para el gobierno de Peña Nieto, parecía abrir un camino para la resolución del caso, pero pasados los años, la pista se ha secado. Nunca ha quedado claro el contexto del hallazgo. ¿Cómo llegaron los huesos de los dos allí? ¿Fueron asesinados en ese lugar o alguien los movió allí por el motivo que sea? No se sabe qué ha dicho Juan al respecto.
Muchos han escrito en México desde entonces que el hallazgo de la barranca fortalecía la teoría del gobierno de Peña Nieto, al menos en parte. La quema de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula, la parte del río. La escasa distancia entre ambos escenarios parecía conectarlos. Pero el rechazo del GIEI y en general de todos los actores que se han acercado al caso estos años es contundente. El motivo es claro: los restos de Guerrero y Rodríguez no presentaban desgaste por fuego alguno. Al día de hoy, todo parece posible. También lo contrario. Criticados por la opinión pública, los investigadores de Peña Nieto, con el fiscal general, Jesús Murillo, y su mano derecha, Tomás Herón, a la cabeza, trataron de matizar sus conclusiones. No eran 43 los estudiantes asesinados y quemados en el basurero, eran un grupo menor, de 17, dijeron. La hoguera había sido más pequeña, por eso no había tantos restos en el basurero. Lo que no explicaban era el montaje del río. Es un número mágico, el 17. Ha aparecido a lo largo de los años algunas veces. La más relevante, después de Cerón y Murillo, es cuando lo mencionan el segundo al mando de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y alias Gil, supuestamente el nombre detrás de Juan, testigo protegido que puso a los investigadores en la pista de la carnicería. En una conversación que tuvieron el 26 de septiembre de 2014, día del ataque, uno de los mensajeros, interceptados por el ejército, divulgados por la COBAG, Gil, parte importante de Guerreros Unidos, comenta con Salgado que ya hay camas para aterrizar a 17 personas, supuestamente, parte de los 43. La rebaja de Cerón de 43 a 17, conocida antes que la otra, pero posterior en el tiempo, permite especular con que una y otra cifra no solo coinciden por casualidad. Es posible que los 17 de Barandillas acabaran en manos del Gil, que ya tenía camas para ellos. Esto es, fosas. Y es posible también que Cerón supiera en la época que Gil y Guerreros Unidos habían acabado con este grupo, entre otros. No es ningún secreto a estas alturas, lo dice el mismo GIEI, que entre el 4 y el 5 de octubre hubo una reunión criminal en Iguala para tratar de zanjar el caso Ayotzinapa, y que hubo comunicación entre el Estado y los criminales en esos días. De nuevo, toda esta información remite al ejército y al monitoreo que hizo, en su día, de las comunicaciones de Guerreros Unidos y su red de aliados institucionales. Se va el GIEI, que nunca dejó de apuntar al Instituto Castrense. Pero quedan la Huelca y la COBAG, con estas y otras líneas de investigación pendientes de agotar.